Lo primero de todo, esperamos que hayáis pasado una Navidad fantástica en compañía de los vuestros y que no hayáis perdido la tradición de juntarse con los más cercanos, con la familia, que siempre es tan importante, ¿no? José Papi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido amigo. Pues bueno, más gordo que hace 2 días, pero lucharemos para que esto desaparezca lo antes posible. Bueno, hablaremos hoy de comida, por cierto, ¿eh? Ya que hemos ¿Sí? tenido unos días de tanta comida, vamos a hablar de comida, pero lo vamos a hacer en un magazine que se nos ha quedado tan largo que vamos a hacer una cosa especial en el programa de hoy. Vamos a ofrecer en abierto los primeros 10-15 minutos del programa y luego el final de este magazine que hemos preparado con temas muy variopintos lo vamos a ofrecer mañana en el programa especial que hacemos para nuestros suscriptores. Así que quien esté suscrito a Geopoder va a poder escuchar el programa entero y quien no, pues bueno, se va a tener que conformar con los primeros 10 minutos o si no, suscribirse en geopoder.net, que por 20 años puedes estar, por 20 años digo, por 20 euros puedes estar un año entero con nosotros. Madre mía, José, por 20 años. Largo lo fío yo. Por 20 euritos, un año entero con nosotros en Geopoder, así que, bueno, no es dinero para la calidad que nos ofrece José Papi con esos criterios que nos da día a día, semana tras semana, que traen el aval de esos 30 años de experiencia en el mundo internacional, en el mundo de la empresa, en el mundo académico. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, José, con un troleo importante del señor Donald Trump. No ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, pero ya está troleando a Panamá, a Canadá y a Groenlandia. Y es que básicamente les está diciendo que en 3-2-1 acabarán siendo parte de los Estados Unidos. Más o menos. La verdad es que las redes sociales de Trump, yo no me lo creía cuando leí la primera andanada en redes sociales y pensé que lo que estaba ocurriendo era que me había equivocado de red social o que hay alguna red social que yo tengo que no son muy recomendables y que dicen, pues me trolean a mí también, ¿no? Con determinadas noticias, pero no, era la red oficial de Donald Trump. Y la verdad es que, bueno, ha acumulado, pero importantes troleos. Ya conocíamos el troleo a Canadá porque lleva ya un par de semanitas donde le ha planteado directamente a los canadienses, bueno, de hecho, ya no llama primer ministro a Justin Trudeau, lo llama el gobernador. Lo llama gobernador como está el gobernador de Texas o de Florida o del estado de Montana, ¿sabes? Y es verdaderamente curioso. Él ha dicho que, bueno, que les bajaría las tarifas en un 60%, claro, si fueran miembros de la Unión, que por qué no se convierte en el 51 estado de la Unión, y la verdad es que a Canadá le iría mucho mejor. Dice que ha llegado a decir una de estas, tipo maximalista, ¿no? De promotor inmobiliario de Donald Trump, diciendo que los negocios o las empresas canadienses van a duplicar su cifra de negocios, cosa que, claro, no resiste cualquier estudio serio, ¿no? Económico, cualquier métrica económica, pero por lo menos lo dice. Entonces, lo de Canadá, el troleo ha continuado, está continuando. De hecho, se entrevistó con un exjugador, creo que de hockey o algo así, canadiense, un deportista profesional, y le ha dicho que por qué no se presenta y que será el futuro gobernador de Canadá con la idea de unirse a Estados Unidos. Este es el tema de troleo uno. El tema de troleo 2 es el canal de Panamá, donde ha estado diciendo bueno, que le parece una vergüenza que esto esté operado por compañías chinas, cuando el canal de Panamá le costó 38.000 vidas a los norteamericanos y que esto no puede ser y que lo va a recuperar. Bueno, el propio presidente de Panamá le ha escrito que de qué va, que no puede saltarse el derecho internacional, y la respuesta de Donald Trump ha sido, ya veremos. Directamente, ¿eh? Sin ningún problema. Bueno, por lo menos dice la verdad, ¿no? Mientras no haya un policía que controle toda esta historia, aquí es la ley del más fuerte, ¿no? Pues sí, le ha cabreado mucho que haya chinos operando el canal. Acaban de renovar un contrato por 20 años para que una empresa china opere, ¿no? El día a día del canal, con todo el tráfico de buques que hay. Y luego ha estado un tema con Groenlandia, al cual ha respondido el gobierno danés ya, donde él ha venido a decir que, bueno, que los groenlandeses, pues, que prefieren que Estados Unidos les cuide antes de que les cuide Dinamarca, porque Dinamarca no les cuida. Ha saltado el gobierno danés anunciando esto que suele conseguir Trump con su estilo de negociar tan fuerte. Dice que van a invertir 1.500 millones de euros en la defensa de Groenlandia. Pero bueno, la verdad es que es potente que empiece así. Ya sabemos su estilo de negociar, siempre maximalista, es decir, de promotor inmobiliario. Él siempre dice, a ver, ¿qué vale el terreno? Y le respondemos nosotros a Trump, 100 euros. Y Trump nos dice, 20. Tú le dices, ¡hala! ¿Pero qué estás diciendo?
Entonces él se espera, luego te sube a 30, luego se espera un momento que tú tengas una dificultad económica y al final, pues por 40 se lo vendemos a Trump, ¿no? Él siempre ha funcionado así. También en la diplomacia internacional, desde luego, no es lo acostumbrado, no es lo usual, por lo menos con luz y taquígrafos. Sí es lo usual, yo os lo confirmo en lo mucho o poco en lo que haya estado yo envuelto, de que detrás de bambalinas la verdad es que se habla muy claro. Pero delante de los periodistas se habla siempre de tener una reunión fantástica con el primer ministro, hemos estado hablando, hemos quedado que esto, hemos quedado de lo otro, aunque hayamos estado a golpes en la sala ya con la puerta cerrada, ¿no? Pero bueno, extraordinario, ya conocíamos los troleos de Trump con la cuestión de la OTAN, ¿no? Lo de si no llegáis al 2%, pues que os defienda de los rusos vuestra abuela, ¿no? Que esto pues ha generado pues mucho periodista de segunda que ha escrito Trump va a dejar tirado Europa y tal, ¿no? Trump está diciendo os comprometisteis al 2% del gasto público en defensa y tenéis que tener el 2%, gasto público no, del PIB, como gasto público en defensa y el 2% del PIB pues lo tienen solo unos pocos de los países de la OTAN. Entonces, dejar de darnos órdenes, dejar de hacer declaraciones en ruedas de prensa diciendo que hasta el final con Ucrania y demás, si no ponéis el dinero, tenéis que llegar al 2%. Ahora se está hablando y él está troleando, hablando de un 5%, pero que en un momento dado se conformaría con un 3,5%. Es decir, el troleo continúa. Y bueno, Trump en los 4 años que, si es que le dejan que pueda ser el presidente de los Estados Unidos, pues nos va a acostumbrar de nuevo a esta diplomacia que por lo menos al observador de la geopolítica, pues claro, nos agrada porque es todo lo que pasaba antes detrás a puerta cerrada y uno se lo tenía que imaginar, pues no hace falta imaginárselo porque él te lo cuenta y te lo cuenta a lo bruto además. Pues como decimos tantas veces, va a ser interesante este nuevo periodo en el que tendremos a Donald Trump en los micrófonos hablando y mucho y en las redes sociales hablando y mucho y va a ser sin duda material muy jugoso que comentaremos, como bien dice José, si le dejan, en las próximas temporadas y en esta misma también que todavía estamos inmersos en ella de geopoder. Vamos a por otro malo malísimo. Hemos hablado del primer villano de la película, que es Donald Trump. Vamos a hablar del otro, que es el CEO de Tesla, Elon Musk, que, bueno, por defender Alternativa por Alemania, ese partido que nosotros le llamamos no socialdemócrata, ¿no? Y que los medios de comunicación le llaman de extrema derecha, José, pues le ha caído la del pulpo a este hombre. Sí, la verdad es que el tuit que mandó era potente, decía solo AfD, Alternativa por Alemania, puede rescatar a Alemania. Bueno, lo recibieron fatal en Alemania y de hecho ha habido un alto cargo del Partido Socialista, del SPD, el partido de Olaf Scholz, que ha dicho que hay que ir a por sus empresas, que hay que cambiar la legislación antitrust, la legislación de la competencia alemana y que hay que ir a por sus empresas ya, que hay que ponerse a tope e ir a por sus empresas. De hecho, el inefable Thierry Breton, ya no comisario europeo, por la trampa que le hizo Emmanuel Macron y para quitárselo de medio, ha hablado de interferencia extranjera y cree que el acta de servicios digitales de la Unión Europea pues tiene que empezar a actuar contra el magnate y contra sus compañías, ¿no? Contra Twitter, en principio. Y bueno, pues la verdad es que le está cayendo la del pulpo y también nos demuestra cómo se las gastan los franceses y los alemanes. Es decir, ellos entienden la Unión Europea, como hemos contado tantas veces, como un cortijo y claro, les ha venido uno a hablar de cómo se cosecha el cortijo, qué día se celebran las fiestas del cortijo, qué día se caza en el cortijo y esto pues les sienta muy mal, ¿no? Y por eso saltan diciendo cámbiese la ley, utilícese la ley para ir a por sus empresas. Es decir, no hay esto que estoy diciendo, no estoy parafraseando ni exagerando ni nada, ¿no? Directamente. Y lo pueden leer. De hecho, el alto cargo del gobierno, del SPD, que lidera ahora mismo el gobierno alemán, se llama Dirk Wiese, con W, y Dirk Wiese lo ha dicho así tranquilamente. Vamos a por sus empresas, vamos a cambiarla. Claro, el tema es cuando otros, como hemos comentado tantas veces, hacen lo mismo, pero son de tu bando, como por ejemplo pues el primer ministro polaco, Donald Tusk, que dijo tranquilamente de Trump que era un agente de Rusia. Ahora Trump le ha invitado a Andrzej Duda, el presidente polaco, a que vaya a Polonia, a ver cómo se van a ver el primer ministro Donald Tusk y su tocayo Donald Trump, a ver cómo se van a saludar. Porque le dijo que era tranquilamente un agente de Rusia. Entonces, ¿qué hacen? ¿Detienen al embajador de Polonia en
en Washington por haberlos insultado, por qué tal, o por interferencia extranjera, en fin, es que esto, en cuanto se abre la caja de los truenos de no dejar a la gente hablar, pues claro, ya la pelota puede rodar en cualquier dirección, Xavi. Pues José, llevamos 10 minutos, así que si te parece, dejamos aquí esta primera parte del programa y ya invitamos a nuestros seguidores a que mañana escuchen el resto de criterios sobre otras tantas noticias que tenemos preparadas para ofrecer. Va a ser en la página web geopoder.net, como decía yo al inicio del programa. Por 20 euritos podéis estar un año entero con nosotros y disfrutar de los criterios que ofrece José cada viernes. Vamos a tener en el menú de mañana, para que se hagan una idea, una serie de temas interesantísimos. Por ejemplo, hablaremos de lo ocurrido en Magdeburgo, ese atentado que ha ocurrido hace unos días, en donde un sujeto en un coche pues ha arrollado un mercado de Navidad en esta ciudad alemana. Vamos a hablar también de Siria y de todo lo que está ocurriendo al hilo de la caída del gobierno sirio y de qué manera pues Israel y Turquía se lo están llevando calentito ese gran tesoro que ha aparecido, ¿no?, después de esa caída del gobierno, ¿no? Hablaremos del nuevo gobierno de Francia, que parece que nos ofrece continuismo respecto al anterior, pero en fin, hay una serie de puntos interesantes que José nos va a comentar. Hablaremos también, lo decía yo al inicio, de cuánto tiempo pasamos comiendo los españoles. Y yo además, José, que vivo en el País Vasco, te puedo asegurar que aquí la media la subimos bastante, sobre todo en Guipúzcoa, en mi tierra, donde el chuletón de buey es una de las mayores delicias que tenemos. Quien no lo haya probado, que se venga a probarlo. Hablaremos también de inmigración, en concreto en Suecia, cómo los suecos están modificando los criterios respecto a la inmigración. Hablaremos de Robert Fico, que se ha ido de vacaciones a Moscú para hablar con el zar, y por supuesto hablaremos también de una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que hay un artículo del Wall Street Journal que nos cuenta cómo han logrado en Estados Unidos mantener a un presidente como Joe Biden con un estado mental, por ser prudentes vamos a decir, dudoso, durante 4 años. Así que, José, con todo este menú, mañana les invitamos a nuestros seguidores a que entren a geopoder.net y a que disfruten de un programa que va a ser interesantísimo. Bueno, pues perfecto, vamos a por ello. Un abrazo muy grande para todos y bueno, esto no para, ¿eh? Desde luego estamos hoy a 26 de diciembre y no podemos tomar descanso. ¿Qué le vamos a hacer?